¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023. Vamos a mencionar algunos temas relacionados con la capacidad de las personas físicas, la capacidad de hecho, la capacidad de derecho. La idea de esto es hacer un repaso de temas troncales para que se les simplifiquen dudas a veces del estudio de muchos detalles sin advertir cuáles son las ramas principales y las ramas secundarias, ¿no? Repasando hacia atrás, la capacidad de derecho de todo ser humano es un atributo. Hemos dicho que no hay ningún ser humano que no tenga ninguna capacidad de derecho. Apenas sí tenemos algunos casos de personas que tienen incapacidad de derecho para ciertos actos. Por ejemplo, los padres que administran bienes de sus hijos, que no pueden comprarlos, o los jueces sobre bienes que están a su cargo en causas judiciales que tienen a cargo, o un albacea testamentario que no sea al mismo tiempo sucesor. Entonces, en principio, hemos señalado que todo ser humano, toda persona física, tiene siempre algún grado importante de capacidad de derecho. No hay ningún ser humano que tenga incapacidad de derecho absoluta. Únicamente en la época de la esclavitud diríamos que un ser humano no tenía ninguna capacidad de derecho. Señalado esto, que la capacidad de derecho la tiene todo ser humano desde que nace, incluso desde su concepción, en el caso de que luego nazca con vida. Vamos a ir ahora a la capacidad de hecho. ¿Cuál es la relación entre estas dos clasificaciones? Para decirlo con simpleza, con sencillez. Una vez que hemos determinado que la persona física tiene capacidad de derecho, vamos a entrar a analizar si además puede ejercer por sí mismo esas capacidades que tiene justamente como capacidades de derecho. Entonces, por ejemplo, diríamos que todo ser humano tiene la capacidad de derecho de poder tomar decisiones sobre su propia persona, sobre su patrimonio, decidir qué bienes comprar, vender, donar, alquilar. Sin embargo, nos damos cuenta de que si un bebé que tiene 1 año de edad es titular por una donación, porque hay algunos casos así, es titular por una donación de un edificio de departamentos, es evidente que el niño de 1 año de edad no va a poder, tiene la capacidad de derecho para ser cabeza de esos bienes, pero no va a tener en absoluto la capacidad de ejercicio, no va a poder ejercer él por sí mismo estos derechos. Entonces, ¿cuál es la solución que el derecho da a estas situaciones de incapacidad de hecho? Que ahí sí tenemos incapacidad de hecho absoluta, completa. Bueno, la figura de un representante. Podríamos decir que así como yo tengo esta prótesis para poder ver claramente, podríamos decir también que este incapaz, de hecho, que no tiene ese brazo para firmar sus documentos, muchísimo menos para decidir por sí mismo lo que le conviene y lo que no le conviene, si imaginamos un niño de 1 año de edad, va a necesitar esa suerte de prótesis. Disculpen que use este vocabulario, pero para que se entienda. Y el representante va a ser justamente ese brazo que va a decidir y a firmar por esa persona. Sobre la representación, quiero señalarles, quiero recordarles que tenemos dos clases de representaciones. La representación legal y la representación meramente voluntaria, que ustedes la van a ver cuando vean contratos. Entre otros contratos van a ver el contrato de representación, el poder, donde hay un poder dante y un apoderado. Por ejemplo,
si yo estoy en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y de pronto necesito comprar un inmueble en la provincia de Formosa o en la provincia de Santa Cruz y no tengo la posibilidad de viajar concretamente por mis obligaciones y tengo una persona de máxima confianza, puedo darle un poder justamente para que firme por mí, para que lo compre por mí a ese inmueble que yo ya he elegido y quizás hasta he pactado el precio de compra, ¿no? Esa sería la representación, un caso de representación voluntaria, es decir, yo le otorgo un poder, yo teniendo capacidad de derecho y capacidad de hecho completa, le otorgo un poder a otra persona para que en mi nombre ejercite esas atribuciones. No vamos a ver en este caso, en nuestra materia, bases del derecho civil, bases del derecho privado, perdón, no vamos a ver casos de representación voluntaria, porque dejamos estos temas para la materia que se ocupa de los contratos civiles y comerciales. Pero quiero señalarles esta situación de la representación voluntaria como diferente a lo que es la representación legal. ¿Y qué sería un caso de representación legal? Bueno, tenemos el caso del ejemplo que hemos dado hace unos minutos. Un niño de 1 año de edad que por donación ha recibido a su nombre todo un edificio de departamentos y la ley le designa como representante legal, por lo tanto va a actuar en su nombre y protegiendo sus intereses, incluso va a rendir cuentas al momento en que ese niño de 1 año llegue a la mayoría de edad. ¿Quiénes van a ser sus representantes legales? Sus padres. Hay otros casos de representación legal, pero quiero no complicarlos. Vamos a ver otro caso en el que ante una situación inesperada, la ley señala, digamos, la ley ha designado con precisión que para todo niño, en principio el representante legal, los representantes legales son sus padres. Ahora bien, vamos a ver el representante judicial, es decir, cuando la ley, vamos a incluirlo en representantes legales también, pero le llamo judicial porque en estos casos la ley no dice son los padres, como es con relación a los hijos, sino que va a decir que el juez designe quién va a ser ese representante, ¿no? Tenemos el caso de mayores de 18 años que tienen una enfermedad mental, de pronto terminal, están postrados, no pueden comunicarse en absoluto con su entorno, y el juez entiende que al menos por los 3 años que la ley indica antes de la revisión, va a designar un curador. Ese curador va a ser su representante legal, que va a velar por sus intereses, obviamente. Entonces, volviendo para no perdernos con las clasificaciones, representación legal es la que la ley indica quién va a ser el representante. Y después tenemos la representación voluntaria, donde yo decido quién va a ser mi apoderado por un contrato que va a comprar ese inmueble que yo quería comprar en Formosa o en donde fuere. Otro concepto para que no se les haga lío en estos primeros momentos en que están empezando a entender los primeros rudimentos del derecho privado. Menor de 18 años y mayor de 18 años. Yo sé que es para marearse con todas las convenciones de derechos del niño y con todas las excepciones que da la ley, pero vayamos de lo general a lo particular. La regla general para el derecho argentino es que el mayor de 18 años, desde que cumple sus 18 años de edad, es capaz de hecho, tiene capacidad de ejercicio. Y el menor de 18 años de edad va a ser incapaz de hecho. Ahora vamos a analizar, obviamente, muchos matices de esta regla general que en absoluto es que se cumple en todos los casos. Ya vamos a ver que particularmente desde la Convención de Derechos del Niño,
que define niño a todo menor de 18 años, vamos a ver que la Convención de Derechos del Niño insta justamente a una capacidad progresiva, es decir, que no sea dramático el corte, 18 años o más, capaz, 18 años o menos, totalmente incapaz. Entonces, esta capacidad progresiva, de acuerdo a la madurez progresiva que tenga el niño, el menor de 18 años, nos va a dar lugar a un importante conjunto de excepciones que las vamos a nombrar, al menos, a analizar brevemente. Entonces, para que no nos perdamos, en Argentina, para todos los mayores de 18 años, la regla es la capacidad. En Argentina, para todos los menores de 18 años, la regla es la incapacidad de hecho. Ahora bien, empecemos con las excepciones. ¿En qué casos un mayor de 18 años, que hemos dicho que la regla es que es capaz de hecho, es decir, si tenía, por ejemplo, ese niño de 1 año que recibió en donación todo un edificio de departamentos, desde su mayoría de edad, desde sus 18 años cumplidos, en principio va a poder donarlos o venderlos o alquilarlos por sí mismo, ¿no? Capacidad de hecho, tiene la posibilidad de tomar sus decisiones. Esa es la regla desde los 18 años. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones las tenemos en el caso de que por decisión de un juez y para protección de esa persona que ya ha cumplido los 18 años, quizás tiene 30, 40, 60 años, para su propio beneficio, para su propia protección, la ley le va primero va a decretar su incapacidad, que va a ser relativa o absoluta de acuerdo a las dos opciones que nos da la ley. La incapacidad total, que como les dije hace unos minutos, es solamente para alguien que está totalmente imposibilitado de comunicarse con el entorno, con el exterior, ni siquiera con herramientas tiene la posibilidad de comunicarse. Esa persona va a ser declarada incapaz completo, una incapacidad total. Y vamos a tener la designación de la figura de un curador, que va a ser esta prótesis que yo les decía antes, ¿no? Pero mucho más que una prótesis, porque evidentemente que va a velar por, en principio, si se pudiera, la sanación progresiva de esa persona para que recupere su autonomía. Y la otra opción que nos da la ley es una declaración de grado de incapacidad, es decir, la persona va a seguir siendo capaz para casi todo, salvo para algunos actos jurídicos concretos. Hacemos una pausa en este video y en el siguiente video continuamos con estas explicaciones. Gracias.